Bienvenidos a Friends at Home, un programa fresco, único e irreverente. Hoy contamos con la presencia de el campeón de España con Carlos Sainz, director deportivo de Opel España. Actualmente compite en el Campeonato de España de Rally Histórico. Analista del WRC en español para WRC Radio. Antonio Boto, aquí en Rally Insight Plus Internacional. Les quiero presentar, que no necesita presentación, pero cualquiera que me conoce sabe que Antonio Boto es parte de mi historia. Antonio Boto, te amo con locura. A todo mundo les estoy diciendo que a fulanito lo quiero por una cosa, pero es que son mis amigos, pero este es mi brother del alma, el que me cuida, el que me riñe, el que me da consejos y el que me hace enojar, el que amo con locura y el que de verdad hemos pasado unas experiencias brutales juntos. ¿Cómo estás, Antonio? Te amo. Pues muy bien, y agradecerte las palabras tan bonitas que me has dedicado, y ya sabes que yo soy tu Big Brother y estoy ahí siempre pendiente de ti y cuidando de ti, cariño. Siempre ahí bien puestos para cuando hay que llorar se llora juntos y cuando hay que reír se ríe juntos. Totalmente de acuerdo. Si hay que llorar se llora, si hay que reír se ríe. All together. All together. Tenemos algo que compartirle al mundo, Antonio, y es la historia de Bobby. It's me, Mario. Los que no nos escucharon en esa ocasión, hoy van a escuchar quién es Bobby. Que Bobby es alguien trascendental en la vida de Antonio, pero también en la mía y en la de Adolfo y en la de todos. ¿Cuál fue el momento de toda tu carrera, que es una carrera vasta, una carrera de mucha experiencia, pero además es una carrera continuada? Es una carrera que no ha parado, no estamos hablando de alguien que esté parado. Es que Antonio Boto tiene un común denominador. Antonio Boto, además de que ha navegado con muchos y con los mejores, Antonio Boto siempre hace la diferencia de esas tripulaciones. Pues mira, realmente lo que marcó un antes y un después en mí fue a mis inicios de empezar a copilotar. Bueno, mis inicios, ya llevaba 5 años, había corrido con equipos oficiales, había corrido oficial del equipo SEAT, que era un equipo en aquel momento, era el Rien Never Plus, el más importante de España, ¿no? Y para mí fue una sorpresa muy agradable que a finales del año 83 me llamara Carlos para que fuera a correr con él, para que fuera su copiloto, ¿no? Y entonces aquello sí que profesionalizó mi carrera mucho más, puesto que Carlos, bueno, y para mí fue un gran orgullo. La verdad es que aprendí muchísimo junto a él y digamos que ese fue un momento. Y otro muy potente fue cuando conocí a Bobby. Adolfo se descojona, míralo, lo tengo enfrente que está descojonados de parte. Oye, ya me imagino. Pero hay que, a ver, vamos a poner en contexto a la gente. Bobby es la persona que más ha trascendido en la historia de Antonio. ¿Por qué? Dinos por qué. Pues mira, aparte de que me recuerda nuestra época en WRC en español, que lo echo de menos, eso fue una anécdota que trascendió al Reino Unido, ¿Ah, sí? Que ya más de un hombre. Tú sabes que yo suelo correr con pilotos británicos, ¿sí? Y todos andan con Bobby, Puffy, mariquita, Puffy. Yo me encontré a Gary G y me dice, sí, bueno, estuvimos hablando, me dijo que estaba un poco enfermo, tal, que había pasado unas épocas malas, y no sé qué, y al final, bueno, sí, bueno, voy a ver a Antonio, sí, por cierto, le voy a dar de saludos de tu parte a Bobby, Puffy. Y yo, que sí. Ok. Sí, pues resulta que en Córcega, un rally muy duro, extremadamente duro, ¿no? Bueno, pues acabamos, yo creo, la segunda etapa y el equipo Ford llevaba un masajista, se llamaba Bobby para los amigos. It's me, Mario. Y total que empezó, ¿quieres un masajito y tal? Y digo, bueno, y chica me empezó a meter ahí en mano como un cabestro y apretándome así. Tumbándose encima de mí, me sonaban todos los huesos. Y desde entonces
Desde entonces dije, este hombre me quiere. Soy suyo. Me quiere poseer. Es una broma, pero no fue una cosa graciosa. Y ese rally a mí me quitó un poquito de la afición, ¿eh? No, y la afición es saber de volver al año siguiente. Pues era muy peligroso, que hoy en día no tiene nada que ver con el que corríamos antaño. Pero bueno, y ahí quedó lo de Bobby. Oye, otra anécdota, la anécdota más vergonzosa, pero que ahora te mueres de la risa cuando la cuentas. Tengo una, estábamos en un rally en un Sierra Morena y estábamos corriendo con el Tour de Corts y íbamos a la Gresca con Salvador Selvia, Lancia 037 y ya estábamos en una asistencia, creo que antes del último tramo. Y bueno, teníamos el coche subido por el gato, ¿sabes? Para si cambiábamos ruedas, poníamos seco, poníamos mojado, ¿no? Sí. Y de repente me dice Carlos, que pongan mojado o seco, no sé. Y yo me di la vuelta corriendo, boom, voy para atrás, me tropecé con el gato, madre mía, me caí. Eso no me lo esperaba. Me caí las piernas para arriba, con perdón de la palabra, me di un ostión. Que me tuvieron que recoger los mecánicos y yo aquí como, si no ha pasado nada, y me hice daño, ¿eh? El otro día Carlos, hablando porque ahora en España solemos hacer conexiones, ¿sabes? Y contamos con el Instagram. Y contaba Carlos un tramo en Alicante, en el RACE Costa Blanca, que íbamos ganando de bien, además, con Tabaton, Viación, todo el mundo, ¿no? Y había un tramo que se llamaba Jalón, y yo normalmente antes de los tramos me solía santiguar, llámalo por superstición, manía, lo que quieras, porque no soy especialmente creyente, ¿me entiendes? Entonces, me acuerdo que llegamos a la bajada, era un tramo de 28 kilómetros, y había de bajada, pues, sus 16 o 17, y había unos barrancos, madre mía. Y llegamos a la bajada y yo me santigué, ¿vale? Y al final del tramo llega un Carlos y dijo, ¿pero qué haces, tío, macho, como tal? Y lo contaba el otro día y la gente se partía. Diciendo, como si yo fuera cagado o algo de esto, ¿no? Y para nada. Y lo más que hace el anécdota. miedo, Chuli, lo que hace el miedo. Bueno, vamos a ver, tampoco hay que negar. Hay momentos en las carreras que pasas miedo, ¿no? Y como Carlos y yo hemos hablado muchas veces, el miedo que tiene el piloto no es el mismo miedo que tienes tú, ¿vale? Por a ti una cruzada que pasas al borde del barranco, pues te acojona. Y a lo mejor, como me decía Carlos, yo voy con el volante y veo que me tira dirección y el coche sigue de frente, se me ponen las bolas aquí, ¿me entiendes? Pero vamos, que realmente miedo no creo yo que haya gente que le guste pasar miedo. Pero hay momentos puntuales que se te pone el culito. ¿Qué coche te gusta más? Esta es una pregunta de Carlos Barazal. ¿Qué coche es el que más te gusta y por qué? Pues a mí, y que he tenido la oportunidad de entrenar con él, un Aston Martin Vanquish. Ay, qué... Es que aquí puro nivel, con mi brother puro nivelito. De 550 caballos. Pero vamos, yo no me lo puedo comprar porque no hay mucho sol. Que además no tienes dónde correrlo, esa es la verdad, ya en las calles. No, es que, es que además se ve una cosa, el refrán, el dicho de en casa del herrero un cuchillo de palo. Yo ahora mismo tengo un Audi A4
súper cómodo, con todo tipo de extras y tal, para que te hagan la vida fácil, ¿sabes? Para ir a la Y farmacia. no, ¿Estás de acuerdo? sí, para ir a la farmacia. No, Y ya está. Y para hacer viajecitos y a 120, no te creas que cuando llegan las carreras, pues ahí es donde hay que dar el do de pecho. así es, así es. Oye, ¿qué planes se te truncaron ahorita con todo este tema, mi rey? Pues mira, se me ha truncado el Rally Costa Brava. Evidentemente han parado todos. Pues del Rally Costa Brava te hablo a todos los rallies de Campeonato de Europa, Claro. históricos. Y ahora que estoy esperando como agua en paño Ujú. el Odnayo, el Rally Festival Odnayo, Pues no se hace ¿sabes? daño, claro. No han dicho nada, pero... No, por pero yo las- creo que no lo harán, ¿eh? A ver, no... No lo van a hacer seguro por las previsiones gubernamentales, no. Porque de aquí yo hablan de el 11 de mayo, yo de aquí calculo que hasta junio. Además creo que sería muy imprudente salir a la calle. No, y hacer un evento de esa magnitud, porque acuérdate que en ese rally convoca muchísima gente, entonces... Sí, pero me hacía especial ilusión, pues corro con Tony Walker, un piloto Ah, ok. inglés en un Nissan RS 240, los famosos con el que corría y Secarmeta y todos estos, ¿sabes? Dime. Y para ahora regresando, suponiendo septiembre, octubre, noviembre, ¿retomas o lo dejas ya hasta el 2021? No lo sé, porque esto va a trastocar mucho digamos, todos los calendarios, ¿no? de Fórmula 1. Ayer estuve hablando con un amigo que hicimos una conexión por Instagram también, piloto oficial de Aston Martin en el Mundial de Turismos, Sí, y el hombre con una ilusión tremenda y se ha jorobado el programa. pues sí. Entonces no sé lo que se va a hacer. Ahora, sí te digo que ahora cada vez voy más tranquilo a la hora de correr, ¿no? No en vano, tengo ya 66 añitos y me cuesta llevar No se una te vida... notan, Chuli, que no se te nota nada, ¿eh? Bueno, vamos a ver, yo de moral, de cabeza, estoy 100%. Pero, hija mía, ya bajarte de los coches y pasar la barra que protege la puerta, te meten unos calambres aquí en las caderas que te tienen que sacar con una Komatsu de estas de obra, y pum, y ponerte. No, pero si hago ejercicio, yo ahora aquí tengo un jardín, tengo un huertecito pero vamos, yo no soy especialmente de mucho ejercicio. Soy más bien de sofá y ver series y tocarme las narices. Aquí me voy a poner aquello. Dori acabas sería muy echando feliz si te pones a hacer eso, ¿eh? Sí, no, eso. Eso sí, cuando lo hago bien, muy bien. Si no, nada. Porque una vez al año, pero vaya espectáculo. Hombre, claro, tienen que salir chispas, rayos, centellas, de todo. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Oye, mi amor, dime una cosa. Si no hubieras sido copiloto en tu vida y todo lo que has hecho, ¿qué otra profesión hubieras querido ser? Pues te va a sorprender. A ver. Astronauta. Bueno, tú ya sabes que Esa que ni siquiera yo, que soy tu Little Sis, me la sabía, ¿eh? Pero tú sabes que yo procedo de otro planeta. Sí, sí. Yo de Próxima B, ¿vale? Vine como Clark Kent, Ah, Superman. ok. Me lanzaron, hubo la destrucción de mi planeta y mis padres me mandaron allí. Entonces lo descubrí tarde, haciéndome un análisis, Es que vieron de repente algunas... Callado y muerto en la risa. Es que está que se me dobla. descubrieron unas células alienígenas. Ajá. Y nada, y creo que de aquí a 4 o 5 años me reuniré con mis congéneres. Ok. Próximamente. Ok.
Okay. Estamos solamente a 4 light years. 4 años luz. No. Pero a mí lo del tema de los ovnis me llama mucho la atención. Bueno, pues ya que pase ahora todo esto, te voy a traer a México. A todo mundo le estoy haciendo como una promesa. Y te voy a traer a México porque el lugar donde vive mi padre está muy cerca de un lugar donde todos los días hay avistamientos del fenómeno ovni. Entonces se llama Tepoztlán el lugar. Y es un pueblo mágico, es un lugar maravilloso, pero es un lugar que tienes que vivir, vas a ver. No, claro, y además con tu padre, que le conozco, que es un tío grande, pues allí que nos vamos a ver a los ovnis. Y de ahí damos el salto a New México y nos vamos a Roswell, a ver allí todo el efecto de los alienígenas. Muy bien. ¿Tú sabías? Yo soy fan de New York. ¿Tú también, mira? Así que sí. En New York, no, yo hablo de Roswell. Nos vamos a Roswell. Te entendí, Broadway. Nuevo México. Nuevo México. No, Broadway, que yo ya tengo las manos puestas en la avenida de Broadway. O sea que eso ya lo he vivido. Algo anda mal. Muy bien, Antonio. Pues muchísimas gracias. Te quiero dar un beso. Por favor, cuídateme mucho. Te amo con todo mi corazón. De verdad, ha sido un placer. Yo no podía hacer esto en 10 minutos. Es inviable que con Antonio Boto se hiciera esto en 10 minutos. Pues yo te lo agradezco mucho, Idi. Me ha alegrado mucho y me ha dado muchísima ilusión verte y saber de ti. Y que podéis contar conmigo cuando queráis. ¿Ya no me vas a dejar en visto en el WhatsApp? Sí, no, te voy a contestar todos los WhatsApp. Ok, entonces ya te puedo volver a escribir siempre. Pues siempre, por supuesto. Y te digo, como le dije antes a Adolfo, que me preguntaba, ¿estarás a las 7? Y le he contestado, no tengo previsto salir. Eso no me lo esperaba. Que no me dejan salir. Entonces, oye, si con esto podemos hacer que la gente se divierta y yo hago lo que haga falta, hasta pegar 5 mortales aquí en el salón de mi casa. Oye, bueno, vamos a comprometerte. Vamos a hacer un programa, fíjate bien, Bien. Vete preparando tu listita de anécdotas para que mi gente de producción vaya preparando la listita de videos. ¡Sí, señor! Y nos vamos a dedicar un programa solo de puras anécdotas de Antonio Boto, que lo vamos a ilustrar con videos que ya tú nos irás guiando en ese sentido. ¿Qué te parece? Me parece fenomenal. ¿Sí? Vamos, encantado. Contar conmigo, claro que sí. Ok, pues entonces te pones de acuerdo con Adolfo, que ya nos está aquí escuchando y está muerto de la risa, por cierto. Pero sí lo vamos a hacer, aunque te rías, fíjate. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Y ya nos ponemos de acuerdo, y en esta semana, porque antes de que nos vayas a la playa o cualquier cosa, mejor te quedas en casa y hacemos esto. ¿Qué te parece? Bien, pero te digo lo mismo, cuando vengas a España, tengo la playa a 400 metros de aquí de casa, veo el mar desde casa, o sea que aquí tienes tu casa, Adolfo también, previo pago, evidente. Muy claro. No. Hemos tenido suerte, ¿no? Porque nos cambiamos. Yo no sé si tú lo sabías. De donde vivíamos antes, en Tarragona capital, nos hemos venido al sur de Tarragona, al delta del Ebro. ¿Estás ahora? ¿En Cambrils? No, mucho más abajo, en Alcanar. En Alcanar Playa, en donde está el delta del Ebro, que es un sitio maravilloso, bonito. Y ya te digo, vivimos en una casa unifamiliar y tenemos un jardín y una huertecita y el mar. Pues ¿qué te parece si la próxima visita la hacemos para allá? ¿Cuál es el problema? Nada más que se acabe todo esto, que yo tengo que hacer un viaje, ya se lo prometí a mi hijo, pues, y nos vamos para allá. Me parece genial y además espero que lo cumplas. No, sí lo voy a cumplir, por eso dile a mi cuñi que me vaya preparando ya la lista de
de lo que vamos a de lo que me va a preparar de comer, que me tiene una listita pendiente desde cuando la Dori, ¿eh? Así que por allá estaremos bien prontito, mi rey. Te lo prometo, porque primero Dios todo esto pasa bien pronto, ¿eh? Que te voy a preparar unos calamares que ya verás. Ya. Que tanto te gustan a ti. Ya, si te acuerdas, Antonio Boto. Yo de ti me acuerdo de todo. Ya. Porque te quiero mucho, aunque no. Para querer a una persona no tienes que estar todo el día viéndola y todo, ¿no? Lo llevas aquí en el corazón, ¿sabes? Sí, te amo con todo mi corazón, Antonio. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Y yo a ti también. Te quiero muchísimo, mi amor. Pues nada, Pero sí, que un amor entonces pronto nos fraternal. estamos viendo, ¿te parece? Muy bien, y dile a Adolfo si quiere algo, contacta conmigo por WhatsApp. Señores, Bueno, este fue cariño. Antonio Boto, que lo amo con locura, ya se dieron cuenta, y que además se acuerda que amo los calamares. Sí, señor. Tony. Cariño, te quiero. Yo también, mi amor. Un beso. Muy bien. Gracias a Un beso. todos, y cortamos la grabación ahora y me despido ya por fuera de Antonio Boto. En el siguiente episodio, I was involved. I got involved in the organization of Rally Poland, and that was back in 1996. I was involved for many years in rallying as a co-driver on the right seat of a rally car, on the hot seat. no te lo pierdas. Friends at Home, con Rally Inside Plus Internacional.